puse el cartel y no grabé, la pucha que me tiró. Claudia, espérate. No voy a volver a decir todo, que lo lean. Digo, no. ¿Eh? Grabá. Voy a decir todo de vuelta, ya está grabando. Muy bien. ¿Qué? Sí, está bien. Sí. Hice una macana. Ahí está. Muy bien, entonces, yo tengo que justificar esta igualdad y calcular este límite doble. Voy de a poco. Primero hago esta cuenta. F en x0 más delta x y 0 más delta y menos f en x0 y 0. ¿Bien? x0 vale 1, y 0 vale 0, sumo delta x, sumo delta y. La función, esta fórmula, 3x cuadrado más 5y más 8. Parece, es todo cuentita, esto no tiene ninguna historia hasta que no llegue al límite doble. 3 por 1 más delta x al cuadrado, más 5 por en vez de y delta y, más 8. Menos la función en el punto, que es 11. Hago el cuadrado del binomio, aplico distributiva, más 5 delta y menos 3, me queda esto. Esto que me quedó acá es el incremento. Bien, el delta f, incremento de la función. Ahora voy a construir este pedacito. Derivada parcial respecto de x en el punto por el incremento de x, más derivada parcial respecto de y evaluada en el punto por el incremento de y. Bien, este es pedacito, ¿ven? Acá lo puso. Derivada parcial respecto de x en el 1, 0. Derivada parcial respecto de x me dio 6x. Si reemplazo por el 1, 0 queda 6. Derivada parcial respecto de y de esta expresión queda 5. Si reemplazo por el 1, 0 queda 5. Así que tengo el pedacito que va de este lado, ¿bien? Y ahora tengo este pedacito que va de este lado, 6 delta x más 5 delta y, que viene. El W no tengo idea quién es, que es lo que voy a despejar. Así que voy a tratar de reemplazar. El incremento es igual a la derivada parcial en el punto por el delta x, más la derivada parcial en el punto por el delta y, más el W por la raíz cuadrada. Delta f, 6 delta x más 3 delta x cuadrado más 5 delta y. 6 delta x más 3 delta x cuadrado más 5 delta y. La otra expresión, derivada parcial por delta x más derivada parcial por delta y, es 6 delta x más 5 delta y. La pusimos acá. Más w de delta x delta y por la raíz cuadrada. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que despejar esto. Bien, lo voy a poner acá. Tengo que despejar esta expresión. ¿Para poder hacer qué? Para poder calcular el límite doble de esa expresión y demostrar que da 0. Así que esto pasa para... Puedo cancelar, miren, me quedó 6 delta x de este lado y 6 delta x de este lado, cancelo. Me quedó 5 delta y de este lado, 5 delta y de este lado, cancelo. Así que el despeje de esa expresión queda muy fácil. 3 delta x al cuadrado dividido raíz de delta x cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar que el límite doble de esa expresión que despejé me da 0. Si el límite doble de esa expresión que despejaste da 0, la función es diferenciable. ¿Qué te pasa en general en este despeje? Te queda un 0 por acotado. Porque además, si tenés que hacer caminos, justamente recuerden que los caminos, ¿para qué los hacíamos? Para demostrar que no existía el doble. Y si el doble no existe, la función no es diferenciable. ¿Bien? Entonces queda una expresión bastante sencilla, 3 delta x cuadrado sobre raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado, un delta x lo dejo en el numerador, sobre la raíz, 3 por delta x lo pongo afuera para entender. Esta expresión, demostramos el límite doble, la pueden ir a buscar, video 1, 2 de límite doble, demostramos que está acotada entre menos 1 y 1, y esta tiende a 0. 0 por acotado da 0, el límite doble tiende a 0, entonces la función es diferenciable. Un poco pesado, pero no porque sea difícil, ¿eh? El ejercicio 2 dice probar que no es diferenciable. ¿Bien? No que es. Vamos a ver, probar que no es diferenciable. Entonces, hay que hacer todo el laburito. Primero en 0, 0. Ya estaba hecho, era el ejercicio 1 de la otra clase, Clau. ¿Este? Sí, por eso que dice, este ejemplo ya lo estudiamos en el ejercicio 1. Era el ejercicio que habíamos probado, que no era continuo, pero existían las parciales. Exactamente, pero... Ya habíamos hecho por definición, todo eso estaba hecho. Ah, perfecto, no entendía. Está puesto ahí.
Sí, que sí. vean el ejercicio 1. Perfecto. Bien, primera cosa que iba a decir, ya entiendo lo que me dice Cristina. ¿Qué tengo que armar? El incremento y tengo que armar derivada parcial en 0,0 por delta X, derivada parcial en 0,0 por delta Y. Las derivadas parciales las calculamos el otro día, en la clase anterior, así que pueden mirar los videos, y las mías nos dieron 0. Así que esta parte de acá abajo es facilísima, da 0. El incremento, ¿qué es? La función evaluada en delta X, delta Y, 0 más delta X da delta X, 0 más delta Y da delta Y, menos la función evaluada en 0. Si evaluás en 0, da 0, y si evaluás en un delta X y un delta Y que no sea 0, tenés que reemplazar acá arriba. ¿Qué queda? Delta X por delta Y sobre delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Así que esto es el incremento, y esta es la cuentita del otro lado de la igualdad. De vuelta, f es diferenciable en 0,0, sí, solo sí. El incremento es la derivada parcial en 0,0 por delta X, más la derivada parcial en 0,0 por delta Y, más este W. El incremento nos dio esta expresión. ¿Bien? Lo escribiste todo, Cris. Muy bien. Esta expresión Por eso lo escribí. da 0, más el W de delta X, delta Y por la raíz cuadrada. ¿Qué tengo que hacer con esta raíz? Pasarla para allá dividiendo. Entonces, me queda esta expresión, el W. ¿Quién va a ser el W? Delta X por delta Y sobre delta X cuadrado más delta Y cuadrado, acá, por 1 sobre raíz cuadrada de delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Cuando quiero calcular el límite doble de esta expresión, tengo problemas, porque queda 0 por 0 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, millones de problemas tenés. No se puede descomponer en 0 por acotado, ¿está? Esto no es acotado, y esto tampoco es acotado. Este límite es indeterminado, y no podemos arreglar esa indeterminación. Y entonces elegimos algún camino. Para justificar que elijo un camino, para tratar de encontrar un camino que me genere problemas y entonces decir, mira, ese límite doble no existe, entonces la función no es diferenciable. ¿Está? ¿Qué camino elegimos? Delta X igual a delta Y. Si yo tomo delta Y igual a delta X, en esta expresión, acá arriba me queda delta X por delta X cuadrado. En el denominador queda delta X cuadrado más delta X cuadrado, 2 delta X cuadrado, por 1 sobre raíz cuadrada de 2 delta X cuadrado. Esto es un límite de análisis 1 ahora, no es más doble. Estoy haciendo un límite radial, un límite por un camino. ¿Qué camino hicimos? Uno bien fácil. Delta X, la recta Y igual X sería, ¿no? En variables delta Y, delta X. Acá simplifico, queda un medio. Y acá queda 1 sobre raíz cuadrada de 2 delta X cuadrado. Delta X tiende a 0, este límite da infinito. Por lo tanto, como el límite por camino me da infinito, no tengo límite doble. Y entonces la función no es diferenciable en 0, 0. ¿Bien? Hicimos un ejemplo demostrando la diferenciabilidad y otro que no. Les prometo que en 15 minutos vamos a conseguir algo que nos la haga barata. Debe tenerse en cuenta entonces que el término diferenciable se usa de manera diferente para funciones de dos variables que para funciones de una variable. Una función de una variable es diferenciable en un punto si su derivada existe. En análisis 1, la función es derivable en el punto si tiene derivada. En el caso de una función de dos variables, la existencia de las derivadas parciales no garantiza que la función sea diferenciable. Importantísimo esto, Así voy a ponerlo en tamaño 18 y ahí va a quedar. En el caso de una función de dos variables, que existan las derivadas parciales no garantiza que la función sea diferenciable. ¿Bien? Y ahí tienen el ejercicio 1 y 4, que era la misma función, que en el 1 habíamos probado que existían las parciales y recién probamos que no era diferenciable. Ahí. Bien. Perfecto, recién en el ejercicio. Por eso les queda ahí, justo era el ejercicio. ¿Bien? Muy bien. En todos los teoremas relativos a la diferenciabilidad, AB es un punto interior del dominio. Vamos a hablar de 3 teoremas relativos a la diferenciabilidad, que dicen cosas bastante sencillas los teoremas. ¿Bien? El primero dice, todos estos teoremas
si los leen en el Larson, están demostrados. Está ahí un apéndice y son demostraciones fáciles si las quieren leer, ¿eh? De hecho, si hubiera una clase presencial, yo los demuestro, porque no se complica mucho la vida con la demostración. Ahora los vamos a anunciar porque lo que queremos hacer es usarlos. Bien, pero si estuviéramos en el aula, yo les aseguro que se los demuestro. Sobre todo para entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Primer teorema, teorema 1 lo llamamos. Si la función es diferenciable en AB, si es diferenciable, entonces es continua. ¿Bien? Hipótesis del teorema, a ver si se acuerdan estas palabritas. ¿Qué es la hipótesis? Lo que yo sé. ¿Cuál es la tesis? Lo que quiero comprobar. ¿Cuál es la hipótesis de este teorema? Si la función es diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Que cuando hiciste ese límite del W te dio 0. ¿Bien? Si la función es diferenciable, estoy segura que es continua. ¿Bien? Contrarrecíproco. Este teorema no te sirve para nada si querés demostrar la diferenciabilidad, porque sale de qué hipótesis, si es diferenciable, pero si eso es lo que quiero demostrar, no te sirve. Vos sabés que si es diferenciable, entonces es continua. Eso lo sabés por el teorema. Pero lo que sí te sirve es este pequeño detalle que se llama contrarrecíproco de un teorema. ¿Y qué hace el contrarrecíproco? Niega la tesis y a partir de la negación de la tesis, niega la hipótesis. Lo del otro día del auto, si el auto funciona, entonces tiene combustible. ¿Va bien? Obvio, si funciona, entonces tiene combustible. El contrarrecíproco, si no tiene combustible, entonces seguro no funciona. Acuérdense de ese ejemplo que es como que son equivalentes lógicamente, ¿no? En valor de verdad. Contrarrecíproco importantísimo. Si yo tengo una función que en un punto no es continua, no tiene combustible, entonces no es diferenciable. Esta es la utilidad del teorema. ¿Bien? Si vos tenés una función y te piden demostrar la diferenciabilidad, pero vos la mirás y ya te das cuenta que la función no es continua, porque no tiene límite, porque el límite por camino te dio que para caminos no hay límite doble, se te acabó el problema. Como no es continua, no es diferenciable. ¿Cuál es el ejemplo? El ejercicio 1, habíamos probado que la función no era continua en 0, 0. Se me acabó la discusión. Como no es continua en 0, 0, por el contrarrecíproco del teorema 1, ya sabemos que no es diferenciable. Y no hace falta hacer nada más. ¿Bien? Teorema 1. El teorema, Cristina, me matás, el teorema no sirve para una miércoles, excepto que si tomo el contrarrecíproco es re útil. Ay, no entendí. Sí, me vas a matar, que el teorema no sirve para nada, lo que sirve es el contrarrecíproco. Sí. Muy bien, teorema 2, dice algo parecido. ¿Qué dice? Si, de vuelta, parte de lo que yo quiero saber. Si z igual f de x y es diferenciable en AB, entonces existen las derivadas parciales. ¿Bien? Sí, hipótesis del teorema, diferenciable. Tesis del teorema, tengo derivadas parciales. ¿Bien? El teorema, si sale de la diferenciabilidad, estamos al horno para probarla, porque lo acepta como hipótesis. Entonces voy a usar siempre el contrarrecíproco. No hicimos ningún ejemplo de este, pero se permite usar alguno. Por eso no puse, porque hay que poner una partida recomplicada y lo que tienen que saber es que lo que está el contrarrecíproco, ¿no? Si no existe alguna de las dos derivadas parciales, no necesito que no existan las dos, ¿está bien? Si no existe alguna derivada parcial en AB, entonces no es diferenciable. Supongamos que yo te doy una función, como dice Cristina, partida, y que cuando necesite calcular la derivada parcial respecto de x, voy a decir una cosa fácil. Te dio infinito en el punto. Te dio infinito. No la pudiste calcular. Ya está. Ese solo hecho, con una sola parcial que no exista, te alcanza para asegurar que no es diferenciable. Teoremas prácticos, ¿bien? Si estuviéramos en el pizarrón, yo hago un cartel acá que digo diferenciabilidad implica, y salen dos flechas, continuidad y existencia de derivadas parciales. Si vos salís de la diferenciabilidad, tenés asegurada la continuidad y la existencia de las derivadas parciales. Esas flechitas son de ida, no vuelven. ¿Está bien?
Diferenciable implica continuidad, diferenciable implica existencia de derivadas parciales. No me sirven para nada. El contrarrecíproco me sirve. Tercer teorema, que es el único teorema fuerte de esto y que es útil y qué sé yo. Si z igual a f de x y es una función cuyas derivadas parciales f' de x y f' de y son continuas. Miren lo fuerte de lo que estoy pidiendo. Necesito no solo que tenga derivadas parciales, sino que estas derivadas parciales sean continuas. ¿Se acuerdan la otra clase? Esa función se llamaba función clase C1. Bien, si las derivadas parciales de primer orden eran continuas, era clase C1. Está escrito. Bien, si la función tiene derivadas parciales primeras continuas en AB, entonces es diferenciable. El teorema que me da mucha utilidad. ¿Por qué? Y porque la hipótesis del teorema es que las derivadas parciales existan y que sean continuas. Y eso me va a sobrar para demostrar que la función es diferenciable. Y acá nota. Recordar que f es C1 en AB cuando f tiene derivadas parciales continuas en AB. Por lo tanto, el teorema este dice esto. Si la función f es C1 en AB, entonces f es diferenciable en AB. Teorema súper útil, vamos a agrandar la letra. Bien, la continuidad de las derivadas parciales me asegura la diferenciabilidad. Es lo único que me asegura la diferenciabilidad. Nota 2. Este teorema es muy útil para asegurar que una función es diferenciable en un punto sin necesidad de aplicar la definición. Bien, entonces acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si una función es un polinomio de dos variables, x cuadrado más x cubo por y, más y cuadrado, cualquier cosa que sea polinómica en dos variables, seguro las derivadas parciales son funciones continuas. Entonces, como las derivadas parciales son polinomios y son continuos, sé que toda función que sea un polinomio en dos variables es diferenciable. Bien, y no tengo más nada que escribirlo. Eso. Ejemplo 2. Esta función, e elevado a la seno de 4x cuadrado menos 5y cubo. ¿Bien? A ver, si derivo respecto de x, regla de la cadena, la derivada de e a la seno me queda la misma cosa, por la derivada del exponente, que es coseno de 4x cuadrado menos 5y cubo, por la derivada del argumento del seno. ¿Quién es la derivada respecto de x de esto? 8x. ¿Bien? ¿Qué es esto? Lo de acá adentro es un polinomio en dos variables, por lo tanto es continuo. Esta función es un seno aplicado a un número, o sea, eso es continuidad de la función seno en una variable. Calculo el seno. Acá tengo función compuesta, digamos, pero esto es un polinomio en dos variables que me da un número y después seno de un número. Eso es función compuesta de análisis 1. Y función continua de análisis 1. Y e elevado a la seno de algo es una función continua porque el seno es continuo y la función exponencial es continua. Así que esto que quedó acá, que es la derivada parcial, es continua. Si derivo respecto de y, e a la seno de 4x cuadrado menos 5y cubo por la derivada del exponente, coseno de 4x cuadrado menos 5y cubo por la derivada del argumento respecto de y. Esto da 0 menos 15y cuadrado. De vuelta al mismo análisis. Esto es continuo. Esto es continuo, el coseno de un número es una función continua. Esto es continuo, el seno de un número es continuo. E elevado al seno es una función continua. Como las derivadas, ni siquiera digo eso. Como f es C1, ¿qué estoy diciendo ahí? Como f es C1, ¿qué significaba? Que f tiene derivadas parciales continuas para cualquier punto, entonces es diferenciable. ¿Bien? Cris, ¿algo para... Bueno. Muy bien. Segunda, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? ¿Está? Esto todo se lo copian a mano porque tiene que entrar por la mano, decía un profesor mío muy antiguo de matemática, cuando te veía sentado sin escribir, te decía, vaya escribiendo, que la matemática entra por la mano, decía. Bueno, no sé eso. Este cuatrimestre va a tener que entrar por la computadora. Bueno, dos aplicaciones de la diferenciabilidad. Dos cosas fuertes que hacen referencia a la diferenciabilidad. La primera
es la aproximación lineal de una función de dos variables. Podría ser de más variables, puse de dos variables. Bien, la aproximación lineal. Seguimos con este concepto de la aproximación lineal. Y la segunda es la existencia del plano tangente. Bien, si la función es diferenciable. Consideremos una función z f de x, y, un punto A B y otro punto B, A más delta X, B más delta Y, interiores a su dominio. Si la función es diferenciable en el punto, entonces podemos asegurar que el incremento es aproximadamente igual al diferencial. Si es diferenciable, vuelvo para arriba, acuérdense que era toda esta cuenta. ¿Qué era? Que era diferenciable. A ver, voy así de paso. ¿Qué decimos? Que el incremento es igual al diferencial más este W con el límite del W tendiendo a 0. Como yo sé que es diferenciable, porque en eso se basa lo que voy a usar, estoy segura que el límite del W me da 0, entonces esto es como, lo puedo despreciar porque tiende a 0, y digo que el incremento, no uso el igual, es aproximadamente igual al diferencial. O sea, estoy usando la definición, ahí. Muy bien. ¿Cuándo llego? Chan, 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 chan. Condición suficiente, ya pasé. Aplicación. Entonces, digo, el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial. ¿Qué era el incremento? La función evaluada en el punto incrementado menos la función evaluada en el punto. O sea, cuando paso de este punto a este punto, el incremento es la función evaluada en el B menos la función evaluada en el A. El grafiquito que hice hace un ratito ahí, esto es aproximadamente igual a la diferencial. ¿Quién era la diferencial? La derivada parcial de la función respecto de x por el incremento de x, más la derivada parcial respecto de y en el punto por el incremento de y. ¿Bien? Si yo despejo este menos f de AB, lo paso para el otro lado, quedaría que f de A más delta X, B más delta Y, es aproximadamente igual, el f de AB lo pasé para allá, al f de AB más toda la cuenta que teníamos. Y lo que voy a hacer ahora es hacer un cambio de variables. ¿Bien? Es fácil lo que voy a plantear, pero si alguno no lo entiende me lo dicen porque esto a mí como alumna me costó un montón y es una pavada. Al A más delta X, lo llamo X. Este de acá lo voy a reemplazar, en el otro voy a tratar de que me quede todo en la misma hoja si entienden lo que estamos haciendo. Al A más delta... Espérate, en realidad es al revés. Sí. Delta X es X menos A, y de ahí sale el X. Bueno, es lo mismo, sí, está bien, sí. Pero, sí, es exactamente lo mismo, pero mentalmente no es lo mismo. Porque delta X ya de entrada era el X menos A. Sí, está bien. Muy bien. Entonces sale naturalmente. Muy bien, vamos. Si X menos A lo llamo delta X. Si despejo de acá el X, quedaría A más delta X. O sea, en lugar de A más delta X, pongo X. En lugar de, lo mismo pienso del otro lado. Y menos B me da delta Y. Despejo, me queda que el Y es B más delta Y. Entonces acá, en lugar de B más delta Y, pongo Y. Aproximadamente igual. F de AB me queda exactamente igual. Más, porque es un numerito f de AB. La derivada parcial de f en AB es un numerito, me queda exactamente igual. Y en lugar de delta X, ¿quién es? X menos A. O sea, en lugar de delta X pongo X menos A, más la derivada parcial de f en AB, por Y menos B. Si ustedes piensan, ¿por qué a esto se lo llama aproximación lineal de una función? Voy a pensar numéricamente esto. Esta es mi función. Ahora voy a hacer un ejemplo y van a ver. Mi función. ¿Qué podría ser mi función? Logaritmo de x cubo más x cuadrado. Esa fea que puso Cristina. E elevado a la seno de x cubo más 3y cuadrado. Esa función es una compuesta, una exponencial, qué sé yo. Queremos aproximar esa función exponencial mediante una función lineal en dos variables. Miren lo que queda esto. Esto es un número.
más un número por X menos un número, más un número por Y menos un número. Voy a poner números para que lo vean. 3 más 5 por X menos 2, más 6 por Y menos 4, porque ven tantas F que por ahí se pierden en lo que dice. ¿Qué dice esto fuerte? Dice que esa función horrible que vos tenías C elevado a la seno de X cubo más 5X cuadrado, la podés aproximar mediante, voy a decirlo así despacito, la ecuación de un plano. Porque esa fórmula lineal en dos variables va a ser un plano. Es la fórmula de un plano en matemáticas, en dos variables. ¿Bien? Una función lineal, es el mismo concepto, pero a veces ustedes se pierden en esto, y esto lo único que dice es que una fórmula de una función asquerosa, ahora van a ver la función asquerosa que voy a tener, la voy a aproximar mediante una cuantita que lo único que hace es multiplicar X por un número, multiplicar Y por un número y suma una constante. ¿Bien? Para que entiendan el concepto fuerte de aproximación lineal. Porque por ahí se pierden y es una cosa bastante fácil. El ejercicio 4, este está hecho y el otro está pendiente, de la guía, creo que es el 4 de la guía, ¿no? No, porque los números de los ejercicios, lo que pasa es que parece que el 4 ya lo usé. No es el ejercicio 4. No, ya te digo yo que es No. 20. No importa, después lo busco, antes de mandárselo lo pongo como ejercicio, lo busco. Dice esto, miren. Calcular aproximadamente esta cuenta. Uno podría decirse, profesora, agarro la calculadora y la hago. 16, Clau, 16 ponele. Gracias. 16A. 16A. Muy bien. Bien, dice, calcular aproximadamente esta cuenta. Yo, si fuera alumno, le digo a mi profesora, déjame, tráeme la calculadora y te lo hago. ¿Para qué me voy a complicar la vida calcular aproximadamente esa cuenta con las calculadoras? La idea es usar aproximación lineal. Entonces, a veces ustedes se vuelven locos con estas cosas, y cuál es la función, y cuál es el punto, y dónde pongo, qué sé yo. Primero la función la definen a partir de la cuenta que quieren hacer. Y acá hay dos posibilidades. Elevan al cuadrado un número, elevan al cuadrado otro. Entonces yo digo, considero esta función, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Si vos sos bien malo y la querés hacer pensar a la profesora, considerarías la función al revés. Raíz cuadrada de Y cuadrado más X cuadrado. ¿Podés? Sí, podés. No hay ningún problema. ¿Está bien? Pero ¿quién es la función? La cuenta que querés hacer. Si acá dijera seno de X de 3 al cubo más 5 a la cuarta, ¿qué tendrías que considerar como función? Seno de X cubo más Y a la cuarta. ¿Bien? Esta es la función de la que habla esto. Bien, una cuenta matemática que no es lineal, que hace una raíz cuadrada, un seno, un coseno. Bien, yo quiero calcular 3,1 al cuadrado más 4,2 al cuadrado. Voy a tomar como AB, como punto donde voy a desarrollar, un punto que esta cuenta me dé lo más exacto posible sin recurrir a la calculadora. Entonces yo pensé, 3, 4, porque 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, y la raíz de 25 la puedo hacer sin recurrir a la calculadora. Entonces consideré quién es mi AB. AB es 3, 4. ¿Y quién es delta X y delta Y? Y bueno, A más delta X es 3,1, B más delta Y es 4,2. Este vendría a ser lo que pusimos recién, el A más este vendría a ser el XY. ¿Está? Mi XY sería donde quiero evaluar la función. ¿Dónde quiero evaluar la función? 3,1, 4,2. Y entonces, ¿quién va a ser el delta X? Tu delta X es cuánto se movió el 3 para llegar al 3,1, cuánto se movió el 4 para llegar al 4,2. ¿Qué resta? Todo lo que falta, todo esto es el único análisis que tengo que hacer, porque después es hacer la cuenta directamente. La función. Bueno, yo hice toda la deducción de vuelta, pero es al cohete, la podría haber hecho directamente. Miren, la función en 3 más 0,1, 4 más 0,2, menos la función en el 3 4, va a ser aproximadamente igual a la derivada parcial en el 3 cuartos por el delta X, más la derivada parcial respecto de Y en el 3 4, acá me falta el delta Y. Sí. Esperen, si no, va a quedar sin el delta Y. El delta Y. Bien,
La función en 3,1, 4,2 es aproximadamente igual, este lo paso para allá, a la función evaluada en 3,4 más la derivada parcial en 3,4 por el delta x, más la derivada parcial en 3,4, se ve que me lo morfé en todos el delta y. Lo habré copiado. Yo no me di cuenta. Bueno, pero ahora cuando das la clase te das cuenta de todo. Sí, uno va así. La diferencia es que como vamos leyendo detectamos. Y entonces, ¿qué digo? ¿Quién es la función en 3,1, 4,2? La raíz cuadrada de 3,1 al cuadrado más 4,2 al cuadrado. Acá hice las dos derivadas parciales que las voy a necesitar. Una me dio esta, otra me dio esta. Claudia, espérate, antes de terminar terminar la cuenta, pero después es importante lo del medio, que por qué esto se puede hacer. Perfecto. ¿Cómo se explica la diferenciabilidad? Perfecto, muy bien, bárbaro. Entonces, f en 3,4 da 5, la derivada parcial, si reemplazo acá 3,4 me queda 3/5 por el delta x, la derivada parcial respecto de y en esta función en 3,4 da 4/5 por el delta y, hice la cuenta y me dio 5,22. Y de mala que soy, hice la cuenta con la calculadora y me dio 5,220153. ¿Bien? Ahora, bien, muy bien lo que dijo Cristina y lo va a aclarar ella y yo voy a escribir. ¿Por qué podemos hacer todo esto? Voy a escribirlo acá. ¿Por qué podemos hacer todo esto? Abajo o arriba. Pero está escrito ahí, Clau, me parece. ¿Sí? Ah, sí, está bien. Está escrito, por eso te decía. Ah, claro, que lo que me salté era lo más importante. Calculé el dominio de la función es R cuadrado. Calculé las derivadas parciales. Para poder aplicar este concepto, yo tengo que demostrar antes que la función es diferenciable. ¿Bien? Para no hacer una cuenta que no me sirva. ¿Cómo lo demostré o cómo lo justifiqué? Las derivadas parciales son continuas en cualquier punto del plano menos en el 0, 0. En el 0, 0 tengo problemas, tendría que arreglar. Como yo estoy en las cercanías de qué punto trabajando, de 3, 4, no tengo problema con la continuidad de estas dos funciones. Luego, en el punto donde estamos aproximando la función, resultan ambas derivadas parciales continuas. Por lo tanto, la función es diferenciable en 3, 4. Ponele acá, después de la coma, T3, el teorema 3, para que se acuerden que es lo que uno está usando. ¿Se acuerdan qué es lo que hace un ratito leyó Claudia? Si la función es continua, entonces es diferenciable. Si las derivadas parciales son continuas, entonces es diferenciable. ¿Bien? ¿Va bien, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno, la parte B de este ejercicio, miren lo que dice. Calcular, aplicando aproximación lineal, ese es el ejercicio 16B. Es esto. Calculando, aplicando la aproximación lineal, esta cuenta, esto que les decía acá. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que definir una función. Definir una función, porque yo no tengo una función. Tengo que definir una función con la que voy a trabajar. No hay que ser un genio de la matemática para ver si querés hacer esto. ¿También? ¿Cómo? ¿Vos querías que este también lo hiciera? No. Es igual que la... Hacer. Tengo que definir, pero para ayudarlos, tengo que definir una función. ¿Qué función vas a tomar? Y una función que haga referencia a la cuenta que querés hacer. Tenés que tomar un AB cercano al 1,1 y al 2,3. El delta X, el delta Y, y justificar que se puede aplicar la aproximación lineal con la derivada. Y después comparar el resultado con el de la calculadora. ¿Bien? Esta es una aplicación, vieron que yo puse ahí aplicaciones, es como la aplicación fuerte de la diferenciabilidad. ¿Para qué te sirve saber que una función es diferenciable? Para poder aproximarla mediante un polinomio en dos variables de grado 1. ¿Bien? Que sea diferenciable lo que te asegura es que vos, ahora vamos a hablar del plano tangente, que vos lo podés aproximar mediante un polinomio de grado 1. Si no fuera diferenciable, esto no lo tenés asegurado. ¿Bien? Segunda aplicación de la diferenciabilidad. Queda 1 minuto 39. Me meto en un previo, leo esto y nos vamos. En R cubo,
para encontrar la ecuación de una recta en el espacio, necesitamos un vector director y un punto, sí o sí. La forma vectorial de la recta. Si tengo un vector director y un punto de la recta, puedo escribir la ecuación vectorial de la recta. La recta R se escribe X y Z lambda por las componentes del vector director más las coordenadas del punto. Y lambda es un número real, ¿bien? Y por supuesto acá el vector director distinto del vector nulo, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que las tres componentes a la vez no pueden ser cero, ¿eh? Esto es así de fuerte, porque después desaparece 0, 1, 3 y dicen, no podía ser 0, no, el vector nulo no que puede ser. Por otro lado, la ecuación de un plano está dada, esperen que lo voy a poner para acá, abajo, si la escribo así, A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0, el vector normal es ABC, y X0, Y0, Z0 es las coordenadas de un punto por el que pasa. De vuelta, el vector normal no puede ser el vector nulo netamente. Se va a cortar, no voy a leer el teorema. Nos vamos y vuelven. Hacemos 10 minutos de recreo, ¿eh? Ahora son 8:18, 8:28, volvemos a conectarnos.